Saludos mis amados hermanos y amigos, bienvenido una vez más al Tribunal Cristiano, ya con mallete en mano. Soy el pastor Ricky Rosado, gracias por su sintonía. Parece que ese es un mal ya de los abogados, que cuando empieza el programa, Padre Carlos no tiene acostumbrado a estar enseñando la mano, moviendo la cámara, ya el licenciado Albertorio viene con la misma costumbre. La paciencia a uno se le Acuérdate que los abogados lo complican todo siempre, en todo momento. Bueno, ya que estamos saludando, ahorita doy lo que acostumbro a hacer, ¿verdad?, para comenzar el programa, pero ya que mencioné los nombres, el licenciado doctor Albertorio, para discutir la personalidad jurídica de las iglesias. Bienvenido, licenciado. Saludos, pastor, saludos al apóstol Walter. Tenía que hacerlo para por lo menos a que nos hace falta Padre Carlos, así que tenía que hacerlo. Él entra ahorita, después en media hora. Y el apóstol Walter Santiago, de Puerto Rico por la familia, saludos. Bendiciones, saludos al licenciado doctor Albertorio, apóstol Ricky, muchas bendiciones. Y próximamente a Padre Carlos, pues como siempre, o sea, dicen que el que lo hereda no lo hurta. Entonces, pues, este es casi un hijo putativo de Padre Carlos y entonces, pues, pasan estas cosas. Cuando no es la mano, el movimiento, es aquí y allá, pero nada, la misericordia de Dios es grande. Amén. Esto es lo importante, que es grande, es inmensa. Bueno, recuerde que puede seguirnos y vernos en el canal 58 por antena y el 348 de Liberty, pura palabra. Los martes a las 7 de la noche este programa está ahí y los días que la gerencia así lo pone en otros horarios. También nos puede seguir a través de el famoso Twitter, que ahora es X, como Apóstol Ricky. Y ahí usted puede entrar. Este programa lo subimos ahí también. Cuando Alberto y Cristina nos lo suben también al Facebook en Tribunal Cristiano TV. Ahí está toda la filmoteca completa de todos los programas que me he hecho del Tribunal Cristiano. Y en nuestro canal de YouTube, en Apóstol Ricky Rosado, también tenemos este programa y otros más que hacemos. Usted puede entrar y ver todo eso. Y en mi página de Ricky Rosado también lo subimos. Gracias por su sintonía. Antes de entrar en el tema de rigor, que es la personalidad jurídica de las iglesias, que tenemos uno de los abogados protagonistas de esta ley y del reglamento, es importante decirle que el próximo taller, y digo el próximo porque ya dimos 2 talleres a un nivel que la publicidad fue con los concilios que nos lo trajeron. Esos fueron los 2 primeros que hemos dado en el mes de agosto. Ahora en el mes de octubre vamos a tener uno que lo estamos haciendo básicamente con el pastor Nestalí Marrero de la Iglesia de Dios Mission Board en el Señorial Río Piedra. Este es el sábado 7 de octubre. Ese es el que está corriendo. La gente nos escuchó por Nueva Vida, nos va en WKQ, en diferentes lugares que estamos hablando del tema. Apunte la fecha porque los espacios ahí, cuando lleguemos a 100, lo vamos a detener en ese, por la logística del lugar. Y entonces yo creo que vamos bastante avanzado. Tengo muchas llamadas que contestar, mucha gente que está interesado. Ponme la promo ahí, Cristina, por favor, para que la gente pueda anotar, pueda tenerle visual, sacarle alguna foto. Este es el taller de la nueva ley de la personalidad jurídica de las iglesias y temas relacionados. El tema de esa personalidad jurídica y ampliado con otras leyes que se relacionan y dura 3 horas. Va a ser ese sábado de 9 a 12 del mediodía con su sesión de preguntas. Puede llamar al 510-1308. Mejor que llamar es que me envíe un WhatsApp, porque yo recibo demasiadas llamadas. Usted me envía un WhatsApp o escribe a gubernamentalgestion@gmail.com y pone su nombre, pone su email, pone su información que le interesa. Pero si usted es de las personas que está decidido y comprende con facilidad lo que estamos diciendo ahí, pues mire, ahí dice la cantidad de dinero que debe pagar por persona, son los $25 y seguida con ATH por CFC, Fe y Gracia. Eso queda ahí reservado en el momento y nosotros nos envía evidencia, nosotros le estamos contestando que su asiento está reservado. Como los espacios se van llenando, pues el que primero paga, pues primero en tiempo, primero en derecho, y eso es importante. Hay gente ya preguntándonos, pastor, ¿van a dar otro seminario? Sí, se van a dar otro seminario, pero el próximo va a ser el 15 de noviembre
en el Embassy Suite de Isla Verde. Ese es un poquito más técnico, va dirigido más a jueces, abogados, CPA. No significa que no puedan ir otras personas, pastores. Lo que queremos decirles es que allí va a ser un poquito más técnico. Estos que damos en las iglesias lo bajamos al nivel de pastoral y todo eso. Pero sí, ya hay pastores que me han dicho, no, yo prefiero ir al del... porque son personas que dominan esos temas y vamos a estar allá. ¿Me puedes quitar la promoción? Yo creo que ya es suficiente para que las personas se hayan dado cuenta de que está ahí. Si no, entra a mi página de Ricky Rosado, ahí está la promoción, la puede ver. Y hay uno para Mayagüez que lo está auspiciando el apóstol Walter Santiago. Va a ser el 9 de diciembre, sábado, en ese horario de la mañana también, de 9 a 12. Está el próximo que está para el área oeste. Posiblemente haya uno para el 2 de diciembre que se está trabajando en el área de Santurce, con un pastor que lo está montando. Estamos a finiquitar los detalles. Y yo sé que van a surgir más, y los concilios que lo quieran, o las organizaciones, las redes de pastores, los grupos, ya hay grupos de bautistas que están considerándolo, y otras denominaciones, pues se comunican y vamos buscando la fecha. Y pues, si hay que abrir durante la semana, uno que otro, en un horario, ¿verdad?, de 6 de la tarde a 9 de la noche, pues, si es posible lo haremos. Si no, pues será el año que viene, ¿verdad?, que empezaremos nuevamente los sábados. ¿Quieres añadir? Perdona un minutito antes de que yo sé que Albertorio tiene un tema muy importante que dar, que las personas del área oeste eventualmente, ¿verdad?, que ya mismo saldrá la promoción y todo lo que tú explicaste, abogados del área oeste que no puedan llegar al del Embassy Suite y por X o Y razón, cuestiones de calendario, cuestiones de muchas cosas, que pueden estar también el del 9 de diciembre o en el de los cualquiera otros que se están calendarizando, ¿verdad? Pueden ir tanto los pastores a uno o los abogados a cualquiera de ellos. Sí. Todo depende cómo sea, porque prácticamente es una sola instrucción. Sí, hoy yo estuve escuchando el programa completito. Okay. De principio a fin. Y fue, y eso fue nada más que un atisbo, porque no se podía abundar en la radio. Y aquí mismo tú no puedes abundar mucho. Y estuvo la mar de interesante. Yo sé que ustedes, los que lo vieron o los que los escucharon, se gozaron grandemente. Y yo sé que aprovechen esto. La Biblia dice que el pueblo perece porque le faltó el conocimiento, pero el conocimiento no es únicamente en lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es buena aprenderla y todo, pero también las leyes que hay en un país, específicamente aquí en Puerto Rico, es necesario que los puertorriqueños, los hermanos, los cristianos puertorriqueños, aprendamos, ¿verdad? Para que no nos cojan de bobo. O sea, ya los tiempos de que los pejos se amajaban con longaniza se acabaron. Ahora los pastores, los profetas, los apóstoles, los evangelistas, los maestros y todos los demás hermanos ya hemos aprendido, hemos estudiado y ya no nos pueden pasar gato por liebre. Nada, para luego más adelante con esta firma del licenciado Jeffrey Pérez, que está certificado por el Tribunal Supremo, vamos a dar seminario de educación continua legal, que va a tener sus créditos y va a tener todo lo necesario para que los profesionales puedan estar al día con esta ley. Licenciado doctor Albertorio, que ha sido uno de los protagonistas de esta ley desde su comienzo, es un especialista en cuestiones legislativas, ha trabajado a nivel del gobierno central y Fortaleza, conoce el aparato, cómo funciona, conoce las burocracias, conoce, ¿verdad?, cómo a veces, habiendo leyes, pues las leyes no porque estén escritas con su reglamento y aprobadas son leyes eficaces si no se educa. El derecho en Puerto Rico, como toda democracia de avanzada, es un derecho rogado y la gente tiene que tener el conocimiento de ese derecho para pedir cómo se va a aplicar, porque a veces los que están detrás del counter, los detrás del escritorio, pues no saben ni de lo que tú le estás hablando, y tenemos que educar sobre el tema. Licenciado doctor Albertorio, por favor, díganos qué es esa ley de la personalidad jurídica de la iglesia y cuán relevante e importante es.
Sí, en efecto, y gracias por la oportunidad. La ley 155 del 2020 se aprobó con la intención de que se pudiera aclarar cuál es el estatus de la iglesia en términos jurídicos y cuál es su definición ante el Estado, ante la sociedad civil, de lo que compone la iglesia. Nosotros hemos escuchado anteriormente, ¿verdad?, que antes, muchos años atrás, la iglesia tenía un sitial sumamente importante, era reconocida por el Estado como un ente prácticamente en par con el Estado y se consultaba, se hacían muchas cosas con la iglesia, pero en la medida en que se fue desarrollando una cultura más liberal, en que entraron unos tribunales, ¿verdad?, unos jueces al Tribunal Supremo de corte más liberal, empezó una interpretación distinta en cuanto a lo que es la iglesia para efectos constitucionales y para efectos sociales, y todo escudado detrás de la separación de iglesia y Estado, que no es simple, que no es nada más que una incorrecta interpretación de una frase que se utilizó en una carta en un momento dado de uno de los padres fundadores de la nación, que venía también de uno de los fundadores del estado de Rhode Island. Así que esto se ha ido interpretando de manera equivocada esa frase de separación de iglesia y Estado. Inclusive en la Constitución de los Estados Unidos no existe esa frase. En la Constitución de Puerto Rico sí está, en virtud de unos casos cuando la Constitución de Puerto Rico se firmó en el 52, en el 47, 48 se había resuelto unos casos en el Tribunal Supremo, que ahí es cuando por primera vez se trae mediante jurisprudencia esa frase de separación de iglesia y Estado. Pero se ha ido interpretando de manera incorrecta ahora ante un Tribunal Supremo más conservador, más originalista en cuanto a la interpretación de la Constitución. Podemos ver entonces cómo se ha regresado eso y a través de la legislación de la ley 155, uno de los pasos que en Puerto Rico tuvimos que tomar para aclarar lo que es la personalidad jurídica y que las agencias de gobierno supieran cuál es la diferencia y que no estamos, porque erróneamente se había puesto a la iglesia dentro del llamado tercer sector o de las organizaciones sin fines de lucro, y se había ignorado el aspecto constitucional de la iglesia, la protección constitucional, y que la iglesia, la institución de la iglesia, sea católica, sean mezquitas musulmanes, sea judías, cualquier denominación, las iglesias preceden al Estado, preceden la Constitución. Así que el Estado no crea la iglesia, el Estado no le da un permiso a la iglesia. La iglesia nace de la propia concepción de sus miembros, quienes se unen para llevar a cabo esa asociación religiosa. Vamos a subrayar eso que tú acabas de decir, porque eso es medular. Muchos pastores, inclusive que estudian teología, no le hablan de esto. Yo creo que esto es un curso que deben proponerse para las escuelas de teología, porque muchos vienen con la mentalidad de que somos iglesia, que estamos por debajo y que somos el tercer sector. Eso que para el año 2000 se comenzó a establecer por las personas de la rama del gobierno, y decían que la iglesia es el tercer sector o es una sin fines de lucro, una non-profit, una organización que tiene una función social. Y entonces le pusieron el sombrero de separación de la iglesia y el Estado, y comenzaron a poner la iglesia en un sistema de regulaciones y exigencias, y casi se metieron en el dogma y casi se metieron en la doctrina y hasta la fe. Y dijeron, nada más tú puedes hacer el culto allá en las cuatro paredes, pero de ahí nada. Y la libertad religiosa se vio reducida. Te pregunto, esta ley de la nueva persona jurídica de las iglesias, que algunas personas pues abrirán los ojos y dijo, ¿pero qué es esto? Se aprobó en diciembre del 2020, ya casi finalizando el cuatrenio de la gobernadora Wanda Vázquez, gracias a que ella firmó esa ley días antes de terminar el año. Pero y su gestión también. Y su gestión. Hay un cambio de gobierno, hay un cambio de cuatrenio, y entonces la ley se toma 2 años y unos meses en tener un reglamento. Explícanos por qué se tardó tanto
aunque ya yo he dicho algún pedacito, ¿verdad? Pero ¿por qué es importante que una ley, después que se aprueba, aunque tiene vigencia, necesita un reglamento? Es importante que tenga el reglamento, especialmente cuando la ley dispone un proceso o le faculta a una agencia de gobierno a realizar ciertas funciones. Y al realizar esas ciertas funciones es importante que esa agencia de gobierno desarrolle un reglamento al amparo de esa ley y que ese reglamento pueda ser publicado para que el pueblo sepa a qué se enfrenta. Número uno, tengan la oportunidad de participar de ese proceso, de si está de acuerdo o no, presentar sus opiniones, pero una vez sale el reglamento y una vez aprobado, es importante que ese reglamento sea público para que las personas sepan a qué se van a enfrentar a la hora de aplicar la ley en esa agencia administrativa en particular. En este caso estamos hablando del Departamento de Estado. Todos sabemos que las iglesias sí se incorporan en virtud de la Ley General de Corporaciones y todo eso está regulado en el Departamento de Estado. De la misma manera, esta ley lo que hace es que enmienda la Ley General de Corporaciones añadiéndole un nuevo inciso explicando, número uno, cuál es la característica de la iglesia, su personalidad jurídica, cómo se constituye la iglesia. Y número dos, lo más importante también es que le da ciertas opciones a las iglesias para que ellas puedan establecerse y formarse conforme a ellos entiendan pertinente, conforme ellos llevan esto. Al día de antes de la ley 155, las iglesias solamente se podían incorporar como organizaciones sin fines de lucro, siguiendo el modelo de tener un presidente, un vicepresidente, secretario y toda la junta, y así solamente teniendo que emitir resoluciones corporativas y todo ese tipo de cosas. Ahora, al establecerse esta nueva disposición de ley, la iglesia puede constituirse como ellos entiendan. Por ejemplo, una de las disposiciones se establece que la iglesia puede establecer un puesto, para efectos de poderlo entender, un puesto eclesiástico, sea el pastor general. Esa es la figura principal. No necesariamente tiene que ser llamado presidente o vicepresidente, simplemente el pastor general, que eso es un puesto eclesiástico, tiene la función corporativa de ser la cabeza de esa corporación o de ser la cabeza de la iglesia, y de ahí entonces se establece cómo se va a llevar a cabo su administración. Puede establecer una junta, puede establecer un consejo de ancianos, puede establecer un grupo de diáconos, como lo quieran establecer eclesiásticamente, y se traslada a el aspecto civil, y el Estado tiene que reconocerlo sin cuestionar su aspecto religioso en ese aspecto. Así que eso le da... Llegó un momento, perdóname que te interrumpa, y no sé si Walter, que tenemos esta experiencia pastoral, llegó un momento, y los pastores así lo concibieron, que el Estado fue poco a poco, desde el 2009 en adelante, que se enmendó la ley de corporaciones y se pusieron unas directrices y unas restricciones. Entonces todo el mundo se concebía, tengo que tener esto y tengo que tener esto y tengo que tener esto otro, y casi se volvieron una corporación secular que no tenía que ver nada con la iglesia, y entonces teníamos que tener tesorero, tenía que tener una serie de cosas que no a todo el mundo le aplica de la misma forma o manera, o que no va consono con su dogma religioso. Así es. Y era entonces, una corporación prácticamente, era como una corporación, era como un comercio. Había que para muchas de las cosas fue tan complicado que, oye, el gobierno fue socavando poco a poco, asolayadamente fue socavando los cimientos de la iglesia, por decirlo de esta forma. Fue poco a poco metiéndose hasta que prácticamente cambió la mentalidad de los líderes de muchos de los líderes de la iglesia, gracias a Dios por estos hombres de Dios que son abogados que conocen, por Padre Carlos, por muchos de los que han trabajado, Gaud, el licenciado Albertorio y muchos más que son conocedores de la ley, que dijeron, para, que esto vamos por un bajanco. Vamos por un bajanco, y aquí a la larga el gobierno se nos va a meter dentro de la iglesia, y la separación de iglesia y Estado bajo el encanto. Mira, si te dieras cuenta que no comenzó con ellos. No, está bien, pero yo le estoy dando gracias a Dios por la vida de ellos. Yo le doy gracias a Dios. Y por lo que fueron. Sin ellos no lo hubiéramos podido hacer.
Por eso, pero a donde voy es que eventualmente, si esto seguía así, no iba, la separación de iglesia y Estado volaba en canto. Era una inquietud que en conversaciones pastorales que yo fui recogiendo por años, yo venía diciendo, espérate, aquí hay algo que no está cuadrando. Cada día la iglesia sigue perdiendo fuerza en términos de su posición de fe, sus doctrinas, y nos están metiendo una serie de cargas que no tienen que ver con nuestra razón de ser. Cuando eso pasó, yo comencé a consultar y comencé a preguntar y acuérdate que yo dirigí también un concilio y yo veía que montábamos aquello conforme a la palabra del Señor y queríamos fluir y eran 20 obstáculos, 20 problemas. Entonces, en ese entonces íbamos a abogados y a contables, y como estaban entrenados con la mente del Estado, pues era una camisa de fuerza, hasta me convencían casi. Yo decía, pero hasta que entonces nos encontramos con estos seres bendecidos por Dios, que yo le pude llevar mi inquietud, y mi inquietud más amplia todavía, que ya esa la está trabajando Albertorio ahora y la vamos a dejar un poquito más en secreto. En remojo. En remojo, porque es parte de llegar a donde, porque antes estábamos ahí. Lo que pasa, la diferencia mía es que yo vengo de una escuela donde los pastores llegaban a Fortaleza o llegaban allí al Capitolio sin cita, y eso casi tiraban una alfombra roja. Y no es que yo esté buscando eso por ego. El respeto que se le tenía a la iglesia, tanto católica, en ese entonces más la iglesia católica y el cardenal Aponte Martínez, y varios pastores aquí en Puerto Rico tenían un respeto y eran asesores de los gobernadores, asesores de Hernández Colón, pero ahí que no se tomaban decisiones en la legislatura sin primero ver qué piensan estos pastores sobre eso. Cuando Torres Ortega, que se le consultaban, era un respeto que había. Se fue perdiendo terreno y se tradujo en multas. Yo conozco pastores pagando multas de 500 pesos porque no llenaron un documento fuera de fecha de Hacienda. ¿Qué rayo tiene que ver eso? Cuando el mismo le pedían informes de Hacienda. Habría que abrir los libros. Zaragoza fue uno. Zaragoza cambió el reglamento. Cuando el reglamento organiza que tú lo hacías una primera vez y ya lo tenías de por siempre. O sea, Zaragoza empezó a cambiar eso y le llamó negocio de familia y le llamó Dios le debe Hacienda. Y terminó con una investigación contra este servidor, Jorge Lucas Escribano, Jorge Rashki, Wanda Rolón, y también cayó Toniel, y no me recuerdo, había otro pastor más. Y nos hicieron una investigación selectiva. Y producto de toda esa lucha fue que entonces se logró, entró el padre Carlos, que tenía unas inquietudes también, vino la situación con la Iglesia Católica, que le metió revolución. Entró Gao Pacheco, que se le había enfrentado a Zaragoza en varias ocasiones. Yo vi a Gao Pacheco levantar, la verdad que Gao en eso hay que decirlo, usted tenga, es el litigante, y Albertorio, que estaba en Fortaleza. Oye, si esta ley no se hubiera podido lograr, si ese caballero que está ahí, que estuvo en 3 administraciones en un mismo cuatrenio, porque fue asesor de Ricardo, asesor, no era que estaba allí en una oficina de base fe, él era asesor. 2 cosas bien importantes que la aclaremos. Por 3 días fue asesor de Pierluisi porque no te movieron, te dejaron allí. Oh. Y después con Wanda Vázquez. Y él fue el que fue llevando el mensaje hasta que la gobernadora entendió. Hicieron una extraordinaria, no por ese proyecto, pero lo incluyeron. Y se logró esto. Mira, lo más importante es que uno de los problemas que había con la Ley General de Corporaciones y con otras disposiciones que, como bien dice Pastor Ricky, estamos trabajando, es que en la medida en que la iglesia permite que le secularicen su administración y se la separen de su concepto religioso, su concepto bíblico, dogmático, le abres la puerta al Estado para entrar. Porque le estás diciendo, sí, yo estoy llevando a esta iglesia, pero la corro como una entidad secular. Y si yo la corro como una entidad secular, le abro la puerta al gobierno para que entre. En la medida en que tú lo mantengas como una actividad bíblica, espiritual, religiosa, el Estado no se puede meter. Y esa ejemplo de eso, cuando Fortuño y el IBU,
¿Se acuerdan de esa experiencia del IBU? Seguro. Que querían que la iglesia pagara. Además, hubo gente que se le ocurrió que se pagara y que IBU de la ofrenda y el diezmo. Cuando la ofrenda y el diezmo, aunque es dinero, es una experiencia del dogma de fe cristiano. Eso tiene, yo tengo predicaciones de eso, porque la Biblia exige sobre ese tema. Y entonces, yo recuerdo que querían, y yo me reuní con el gobernador Fortuño, y agradezco que nos dio la audiencia. Ajá, Albertorio, se te acabó el bromeando. Y no, ya yo estoy en Bolívar, va a tener que aguantar él ahora. Sí, y tú sabes qué pasó, que cuando Fortuño, yo fui y le expliqué, le dije, nosotros no podemos de la ofrenda, del diezmo, están cobrándole a todo el que llega allí el IBU, cuando al final la gente va y compra la Biblia, el himnario, los cánticos, eso es parte de la predicación, eso es parte del culto, la gente va y adquiere material. Y Fortuño lo entendió, porque Fortuño católico lo entendió y dijo, sí, verdad, es pastor. Y la regulación dice que todo eso, sí, mandó a buscar el de Hacienda. No, se lo enseñaron, no, sácame eso de ahí. E inclusive le añadieron que si hacíamos trabajo misionero, se podía vender el famoso bacalaíto, ¿te acuerdas? Para la obra misionera. Y él dijo, mientras sean los predios de la iglesia, no hay problema. Bueno, o sea, se une el padre Carlos Pérez de otro sitio hoy diferente. Hoy parece que está en un museo. Veo muchos cuadros. El cuadro del ¿Me escuchan bien? Un poquito raro. ¿Me escuchan? Te escuchamos, pero a veces se entrecorta. Albertorio, ¿me escuchas bien? Así. Usted es el que no está escuchando. Yo creo que él es el que no está escuchando. Así que podemos excusarlo por 2 minutos más. Muy bien, así excusado. Exacto, hay que sacarlo fuera. Todos los días sale de un sitio diferente. El padre está como los tenis, it's everywhere, donde quiera estar. Cuando no hay un centro comercial, hay una ventana atrás. Mira, volviendo al tema, antes de que perdóname un momentito, Albertorio, eso fue así con relación a lo que tú hablas, y hubo mucha confusión. Ha habido pastores que todavía, los otros días estuve hablando con uno que le envían los informes de contable Hacienda, y yo le dije, no, deja de enviarle eso, deja de estar enviando eso, porque es que tú no tienes que enviar eso, y cuando venga una investigación, olvídate. Es una de las cosas que estamos trabajando, y yo creo que podemos mencionarle así por encimita, ¿verdad? Pero es una de las cosas que estamos trabajando en el Departamento de Hacienda, y es que eso viene de un reglamento viejísimo. Eso es de un reglamento aprobado, quien firmó, ¿verdad? Quien aprobó en el Departamento de Estado ese reglamento de Hacienda fue la secretaria Norma Burgos, a la administración de Pedro Rosselló. Entonces, ese reglamento tiene una disposición, obviamente al ser un reglamento tan viejo, no está actualizado con los cambios jurisprudenciales que han habido a nivel federal y a nivel estatal. Y tienes un problema bien serio en ese reglamento, y es el que te dice, el reglamento no te habla nada o exime a la iglesia de presentar informes de económicos, financieros, ese tipo de cosas, pero tiene un caveat y te dice que la iglesia anualmente tiene que presentarle una copia de sus informes de ingresos y gastos al secretario auxiliar de rentas internas y enviarlo, tú sabes, no tu propio, mira, yo te lo voy a enviar, mira cuál es el problema o cuál es el problema de eso. Gracias a Dios hemos tenido administraciones que han respetado la separación y no lo han utilizado para realizar expediciones de pesca, pero la verdad es que esto se presta para tú tener un informe, tener los informes anuales de ingresos y gastos, las copias de las iglesias, y llega este secretario enemigo de la iglesia y pudiera establecer lo que se conoce como comúnmente un task force o un equipo de trabajo y le dice, búscame todos esos informes y verifícame todas esas iglesias que las vamos a investigar para verificar a ver si es verdad que están haciendo las cosas bien o no. Eso es una expedición de pesca que es ilegal, inclusive a nivel federal, el IRS federal tiene una forma de cómo es que se puede
procesar o investigar una iglesia que está haciendo mal uso de su característica como iglesia en el aspecto financiero. O sea, no quiere decir que la iglesia esté exenta de que sea investigada. Claro, si la iglesia está haciendo mal uso y está haciendo las cosas mal, claro, puede haber, pero hay un proceso respetando la separación de iglesia y Estado, respetando la libertad religiosa, y es un proceso que se atienden ciertas inquietudes y ya está establecido, y es lo que estamos trabajando con el departamento. Pero la iglesia no tiene que enviar informes. No se para, o sea, como cuestión de hecho, la iglesia no tiene que dar ningún informe, ninguna hoja de gastos y de glose de ingresos y gastos. Correcto. No se supone, de hecho, el reglamento dice, el reglamento se contradice, porque en un lugar te dice que solamente es una sola vez cuando vas a buscar la 1101 y más nada, y en otro lugar dice que entonces, ellos se dan cuenta de que tienen una, pero alguien lo puso ahí con ese propósito. Claro. Pero eso se utilizaba para la exención de, por ejemplo, cuando había que enviar ese informe para cuando, por ejemplo, la iglesia quería comprar una guagua y le fueran eliminados los arbitrios. No. La 1101.01 es la exención contributiva que tú tienes como una ONG, como una organización sin fines de lucro, en el caso nuestro, por ejemplo. Y te lo digo que eso en el momento va a tener unos efectos que se va a ir eliminando del escrito. Cuando la gente diezma y ofrenda, ese diezmo y ofrenda, el feligrés puede decirle a Hacienda, el que quiera, mira, yo ofrendé en una organización que está reconocida por el Estado como una sin fines de lucro, te pido que me dé el beneficio. Y entonces hay gente que usa eso, hay gente que no le interesa reclamarle lo que le da el señor, ni Hacienda ni nada. Para eso era que sirve en parte la exención contributiva, porque aquí las non-profit pagan IBU. Lo que no pagan es contribuciones sobre ingresos. Claro que no pagan si no tienen ganancia. Sí, pero todo lo que se compra en la iglesia hay que pagar IVU. ¿Seguro? El papel de baño, el papel toalla, todos los detergentes que se usan para limpiar la iglesia. Y su señoría hoy me educó en algo que yo pensaba que era completo. El templo solamente tiene excepción de CRIM de una cuerda. Sí, en el CRIM tiene exención de una cuerda, no tiene exención es por una cuerda, o a menos que tenga un predio dentro de ese terreno alquilado a otra entidad y que reciba algún dividendo. Por ejemplo, por decir, yo tengo un terreno y le tengo a fulano Tire Service, le tengo alquilado ese predio, recibo una renta por el predio que le tengo alquilado y estoy generando una que no tiene que ver nada con mi trámite de organización religiosa, con ofrenda, con diezmo, con el bacalao que se vende, con lo que ya no tiene que ver nada. Y no tiene que ver nada. Te voy a decir algo, y yo no soy experto en contabilidad CPA, pero eso es cuestionable. Por ejemplo, Ana G. Méndez, que es un emporio, es una sin fines de lucro. Auxilio Mutuo es un emporio médico y es sin fines de lucro. Y tú me quieres decir a mí que no tienen alquilado, que no. Ana G. Méndez tiene todo aquello recibiendo ayudas y alquilando. Bueno, le cobra a los estudiantes y ellos no pagan contribuciones sobre ingresos. Entonces, lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Y claro, ellos tienen unos abogados que han estructurado eso en tal manera que justifican por qué no. Y el gobierno no es una universidad o es un hospital. Fantástico, muy bueno, yo lo aplaudo. Pero la iglesia no puede ser diferente tratada. No, yo sé. Así que en esencia lo que estamos buscando es educar a la iglesia para que sepa cuáles son estas prerrogativas legales nuevas. Ahí llegó Padre Carlos nuevamente de otro de sus viajes. Habla, a ver si me oye.
¿Me oyen bien? Ahora sí. Muy bien. Es que estaba intentando entrar en varias a través de la computadora mía pequeña y no pude entrar, así que entré a través del celular. Muy bien. Estamos aquí otra vez. En algún punto de Puerto Rico. En algún punto de Puerto Rico. Adiós, Albertorio, te veo con barba. Ha habido un cambio teológico. Estamos tratando de hacer, es dos vías, hacer el cambio teológico, número 1, y número 2, ahorrarme entonces la peluca. Y entonces lo que hago es me la dejo crecer y me hago algo acá. Se peina para atrás. Muy bien. Ya mismo se va a tener que dejar crecer la ceja. Muy bien. Así que en ese sentido, pues eso es lo que estamos tratando, ¿verdad? De educar a la iglesia. Y otra cosa también, tenemos que educar también en ese proceso, vamos a educar a las agencias de gobierno, porque esto hace un cambio. No solamente hace un cambio en el caso del Departamento del Estado, hace un cambio en el Departamento de Hacienda, hace un cambio en la reglamentación de las diferentes agencias, OPE, y así sucesivamente. Así que todo esto es un proceso, vamos paso a paso, como todo cambio trascendental conlleva tiempo, conlleva esfuerzo, así que vamos en ese proceso y como bien dijo el apóstol Walter al principio, dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. Tenemos un grupo de abogados y pastores y todo que hemos trabajado para que haya legislación, haya reglamentación, cartas circulares, órdenes administrativas que protegen la iglesia. Pero si la iglesia no conoce de sus derechos y no los utiliza, tenemos un serio problema. Bueno, pues Albertorio, gracias, ¿verdad? Porque sé que estás trabajando ahí, estás desde tu oficina y nos diste un valioso tiempo. Vamos a recordar nuevamente el seminario para las personas que están viendo el programa y que esto lo vamos a ver por las redes. Es el 7 de octubre, de aquí a par de sábado. Vamos a estar en el área de Río Piedra, eso es el señorial. Puede usted escribir o mandar un WhatsApp por el 787-510-1308 o escribe en la página de gestión gubernamental @gmail o entra a mi página de Ricky Rosado. Hay maneras de comunicarse y ahí están las instrucciones y entonces podemos tenerle en ese seminario que ya está avanzando, ¿verdad? Las matrículas, sino el 15 de noviembre en el Embassy Suite, que eso es miércoles de 1 a 4. En Mayagüez tenemos el 9 de diciembre y nada, sigue cogiendo velocidad y estamos en esta misión que Dios ha puesto en nuestras manos de educar y formar. Albertorio, gracias. Muchas gracias, muchas bendiciones a todos. Nos vemos. Bendiciones. Bueno, padre, esto está bueno. Ya está no, listo. Yo creo que Albertorio ha dicho lo importante y es esta ley 155 del 2020 y el reglamento aprobado por la Secretaría de Estado del 2023 que interpreta y aplica los parámetros de la ley 155 del 2020, sin duda va a crear una nueva cultura jurídica en Puerto Rico que no estábamos habituados a percibirla en toda su intensidad, que las iglesias no pueden ser comparadas en su personalidad jurídica a ninguna otra institución civil, a ninguna otra corporación con fines o sin fines de lucro, porque es un fenómeno reconocido por la Constitución que tiene una peculiaridad y es que tiene una identidad reconocida, no constituida por la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos. Por lo tanto, eso tiene implicaciones, por ejemplo, una cosa tan práctica como durante la pandemia, los parámetros para bregar con las iglesias no son los mismos parámetros libres con que el Estado podía bregar de cerrar una oficina médica o de determinar que una corporación o una tienda abría o no abría, o la concretera en Ponce, que podía abrir o no abrir. En el caso de las iglesias, la intervención del Estado está regida por unos parámetros que la Constitución reconoce. Y esos parámetros son claros. No puede ser arbitraria, no puedes tomar decisiones, sino que tiene unas preguntas que responder y tiene que satisfacer esas preguntas antes de poder intervenir con la autonomía, personalidad jurídica de las iglesias. Esto es una nueva cultura
eso va a ayudar a las iglesias a entenderse a sí mismas con respecto al Estado y a la vez va a tener implicaciones. Por ejemplo, lo ha dicho muy bien Albertorio, en Hacienda. Sin duda, la personalidad jurídica de las iglesias, y lo ha determinado hasta ahora el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no tiene como consecuencia necesaria la exención contributiva. Ahora, los estados que la reconocen tienen que seguir unos parámetros específicos. Y ha dicho el Tribunal Supremo que aunque no hay una exigencia, sin embargo, podría darse el caso que una intervención en asuntos de Hacienda en las iglesias podría infringir la libertad religiosa, la personalidad jurídica de las iglesias. Por eso es que en estos diálogos que están habiendo, de la que Albertorio es uno de los protagonistas, se ha dicho claramente, ¿verdad?, de que el Departamento de Hacienda siga los parámetros del IRS federal cuando entre en contacto con las iglesias, que es sin duda un fenómeno particular, y sus intervenciones siguen, por decir así, unos criterios bien específicos para evitar atropello, para evitar que se infrinja la separación de iglesia y Estado, etcétera. Por lo tanto, estos talleres que vamos a tener son extraordinariamente importantes. Las iglesias evangélicas y católicas, incluso las dos sinagogas que están en Puerto Rico, las tres sinagogas, o incluso nuestros hermanos musulmanes tendrían el mismo interés que tenemos los cristianos de conocer esta ley y conocerle el reglamento para poder aplicarlo, por decir así, en su identidad religiosa corporativa, por decirlo así. Así que nada, yo creo que va a ser y de nuevo, ¿cuándo es la fecha, pastor? Para que la gente lo tenga, apunte y, sí, se inscriba. Sí, el 7 de octubre, llamando al 787, escribiendo un WhatsApp a 787-510-1308, ahí nuestra directora Cristina está poniendo toda la información, o puede escribir al email de gubernamentalgestión@gmail. Va a ser de 9 de la mañana a 12 del mediodía en la iglesia de Dion Vision Board, Altísima Adoración, eso en el Señorial, eso es detrás de allí del McDonald's, en el Señorial. Son $25 el donativo por persona y lo puede hacer a través de ATH móvil como CFC, Fe y Gracia. Vamos a estar después en Embassy Suite, ya eso es otro concepto, es otra fórmula, pero se vuelve a esta fórmula en Mayagüez el 9 de diciembre y hay otros más que ya se están preparando, los concilios, organizaciones que quieran estos talleres se pueden comunicar también para pues decirle cómo podemos hacerlo y trabajar en esa dirección. Moviéndonos a otro tema, porque el tiempo avanza. Pastor, ¿puedo decir una cosita más? Sí, sobre la ley y sobre el reglamento? Una cosa más, si me permite. Mire, es bien importante que la gente sepa que la ley 155 del 2020 fue aprobada por la legislatura del PNP junto con otros miembros de la legislatura y fue aprobada y firmada por la gobernadora Wanda Vázquez. Hay que decir que el reglamento que interpreta y aplica los parámetros de la ley fue aprobada por la Secretaría de Estado actual del gobierno del gobernador Pierluisi y por lo tanto firmada por el gobernador y refrendada como exige toda normativa reglamentaria, firmada también por el secretario de Estado actual. Digo eso porque es importante tomarlo en cuenta, ¿verdad? ¿Quién está respetando los parámetros de los derechos de los creyentes a su libertad religiosa? Que tiene dos aspectos. Tiene el aspecto personal y el aspecto colectivo o asociativo. Esta ley 155 y el reglamento actual que fue aprobado en el 2023 regula, clarifica, reconoce ese aspecto colectivo. Imagínense, y yo lo decía esta mañana en la exposición de motivos de la ley 155, recoge en el caso de la Iglesia Católica de Puerto Rico versus el Tribunal Supremo de Puerto Rico,
recoge las expresiones del juez Alito, que es uno de los 6 jueces conservadores, en la que dice que el caso de la Iglesia Católica, que aunque no se resolvió en los méritos, sino que se decretó que eran nulos las decisiones que habían tomado los tribunales en Puerto Rico por una cuestión técnica, pero dijo que aunque concurría con la decisión, sin embargo, hay una pregunta, decía él, que queda en el tintero, decía, ¿hasta qué punto una autoridad pública puede intervenir en el modo como las iglesias se entienden a sí mismas en su configuración jurídica y a la vez cómo entiende las relaciones que tiene con las asociaciones unidas a ella? O sea que ya uno de los jueces más importantes del Tribunal Supremo ya había percibido lo que la ley 155, aprobada por un gobierno PNP y una legislatura PNP, y lo digo porque es de justicia decirlo, de alguna manera está diciendo lo que la ley 155 intenta responder. No, hay que reconocer también que la gobernadora Wanda Vázquez, y por eso reconocimos al principio, se lo dijimos, que Albertorio fue importante porque era asesor de la era el director de la oficina de base de fe. Y asesor. Y entonces, en el Senado, el presidente Tomás Rivera Chat, que se hizo la extraordinaria, y ya la senadora Keren Riquelme, tanto en esa votación como en el reglamento. Para el reglamento, la senadora ha sido vital su aportación, y ha viajado, ha estado allí yendo al Departamento de Estado, ha estado yendo a Hacienda, y ha estado bien de frente en eso. Y Johnny Méndez en la Cámara, pues tenemos que reconocer, ¿verdad?, que hicieron la labor. Oye, y previamente a la firma de la gobernadora, a la firma o a trabajar con esta ley, en abril de ese año, que fue la pandemia, y en mayo, personalmente yo y un grupo de pastores escogidos para abrir la iglesia, la gobernadora estuvo siempre bien clara con respecto de que nosotros, así nos lo hizo saber, por lo menos en mi carácter personal lo hizo saber, ustedes no tenían que cerrar la iglesia para efectos de la pandemia. Agradecieron la cooperación por el cuidado, no conocíamos que era el COVID en aquel momento, y lo hicimos más que por una imposición, lo hicimos más por una protección a nuestros feligreses hasta que se descubriera cómo era la forma que nosotros teníamos que bregar. Pero en 2 meses, prácticamente en mayo, para que tengas una idea, ya en mayo 28 yo había abierto la iglesia. Muchas de las iglesias... Recuerden lo que yo dije muchas veces, si la concretera abre como primera expresión, tiene, no es que a lo mejor vamos a reflexionar, tiene derecho a abrir las iglesias. ¿Por qué? Por su personalidad jurídica, porque nosotros no nos pueden infringir el gobierno el derecho asociativo de la libertad religiosa, a menos que tenga un interés apremiante y no hay un medio menos oneroso. Pero si tú abres una concretera donde la gente entra en contacto unos con otros, ¿cómo se lo vas a negar las iglesias? Pero el punto gracias a Dios, a donde quiero la llegar, gobernadora lo entendió. Tú tienes toda la razón, y es así. Pero lo que quiero decir es que previo a todo esto de lo que se hacía la ley, ya lo sabía. O sea, ya sabía que la iglesia no tenía que cerrar y nos lo hizo saber. Nos agradeció en aquel momento que nosotros hubiéramos prácticamente, por decirlo de esta forma, cooperado con una situación que desconocíamos todos. Producto de esta ley 155 ya han habido 2 leyes que en su exposición de motivos la reconocen. La ley de fe y emergencia, la ley de los capellanes y otras más ya reconocen esta ley. Esta ley se convirtió en la ley leading, base para esto. Pero los otros es que la exposición de motivo, pastor, era una exposición de motivo, por decir así, fuerte y clara, que yo creo que puede servir de modelo para otros pasos. Mire, ¿Quién escribió la exposición de motivo? ¿Quién escribió la exposición de motivo? Voy a señalarlo, mira, en mano. La escribieron, sin duda, fuimos en estas batallas y en esa reflexión. Han estado presentes tanto Albertorio como el licenciado Gau Pacheco, y he estado yo, como es obvio, ¿verdad? Que tal vez le di ese toque final. La mente maestra fue usted.
Sin embargo, tengo que decir que en esta... solamente maestra con los abogados, pero yo fui la conciencia. Tiene muchos hijos. El nene tiene muchos hijos. Mira, muchos padres que digan. ¿Sabes que me la leía? Yo le decía, Jayo, pero esto parece aquí los 66 libros de la Biblia. No, mira, eso es eso no, cuando tú la lees y tú lees la exposición de motivos, eso es lo que se conoce como una joya. Es una joya. No es perfecta, pero oye, fue algo espectacular y de ahí saldrán muchas, la citarán. Y la gente, dicho sea de paso, a todos mis queridos compañeros abogados que además prontamente también van a poder utilizar esto para su formación continua con créditos aprobados en el Tribunal Supremo prontamente. A mis compañeros, la ley de corporaciones del 2009 tiene al menos la edición que ha hecho Biblos, que se dedica a, es una librería jurídica, tiene, gracias a Dios, a una conversación que tuvimos, añadieron las enmiendas y pusieron la exposición de motivos al final. Por lo tanto, tienen la ventaja de que pueden ver la exposición de motivos para que entiendan el alcance y el significado de la ley. Y además, porque importantemente, y en eso el licenciado Gabo ha sido una voz clara, el reglamento hace unas interpretaciones importantísimas para entender el alcance de la ley, aunque como cualquier otro reglamento o ley, tendremos que también en algún momento revisitarla para poder mejorarla y que pueda expresar todas nuestras inquietudes, pero incluso el reglamento sirve para entender el alcance de la ley. Y producto de eso, que las cosas se siguen, ¿verdad? Trabajando de alguna manera que queremos ir perfeccionando. El taller es el que está dando esa luz, esa iluminación. Y cuando las personas que ya han tomado los 2 talleres salen de allí y dicen, wow, nosotros no sabíamos dónde había caído la cuestión de la iglesia y dónde estamos ahora. Vuelvo a insistir, de esta ley ya se está trabajando algunas cosas más en Hacienda, se va a trabajar en otras agencias de gobierno. Claro, porque es interesante lo que usted está diciendo. Esa ley que ya tuvo su primera consecuencia en el Departamento de Estado, porque allí es donde suceden las incorporaciones. Ahora estamos intentando, ¿verdad?, Hacienda, para que las ideas nuevas de la ley sean aplicadas. Y segundo, en las agencias públicas que tengan que dar permiso, la permisología, allí también va a tener consecuencias, como es obvio. En esta del 7 vamos a llevar, ahora la página fue cambiada del Departamento de Estado y es bien friendly hacer la incorporación. Entren para que la vean. ¿Verdad, pastor? Que también en el taller que vamos a dar, también se va a explicar cómo pueden acceder a la página y el modo cómo hacerlo, ¿cierto? Sí, y vamos a llevar ese ejemplo para que las personas sepan sobre ese temario. Y esto está dando base para cerrar, porque nos quedamos en este tema completo. ¿Cuándo es? Perdóneme que yo no lo apunté bien. ¿Cuándo es el taller? Vuélvalo a decir. Me hubiera gustado que hoy en el programa que hicimos en una emisora hubiera sido tan enfático en esto. Aquí donde escucho, es el próximo 7 de octubre de 9 a 12 del mediodía. Somos bien sharp, bien puntuales en lo que hacemos y corre bien dinámico. Usted tiene oportunidad, llame al 787, mejor escríbame un mensaje de WhatsApp, 787-510-1308, ahí lo tiene en su pantalla, ahí tiene la dirección, cómo puede hacer el pago, es un precio nominal, gubernamentalgestión@gmail es también el email, me da sus detalles y le vamos a estar hablando al respecto. Bueno, ya el tiempo ha avanzado, hoy en WKQ más adelante vamos a hablar sobre el tema, pero quería terminar diciendo que esa ley nos está dando bases para unas nuevas leyes que ya están sometidas, que están corriendo, y con esto se ha avanzado tanto que ahora los legisladores, no es lo mismo tú legislar en el vacío o en contra de, que legislar con algo que te da puertas abiertas. Y eso está ayudando. Así mismo. Bueno, Walter, nos vemos esta noche. Nos vemos esta noche con el favor de Dios. Ahí hubo algo, pero nada. No, que nos vamos.
El dedo está rápido. Sí, está que desenfunda seguida. Pero nada, nos vemos. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo Tribunal Cristiano. Sean bendecidos. Amén. Dios les cuide.